Bienvenidos al foro Next Educación. Tenemos la oportunidad de mantener una conversación muy excepcional. El profesor Manuel Castells es un sociólogo reconocido en el mundo. De hecho, es el sociólogo el más citado, el segundo más citado en el mundo. Es premio Holberg del año 2012, que viene a ser el premio Nobel de las Ciencias Sociales. Tuve la inmensa suerte de ser alumno suyo hace muchos años en París y es una delicia siempre dialogar con él sobre las tendencias de lo que sucede en el mundo, la realidad y lo que puede venir. Profesor, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Gracias a usted. Bueno, la idea es, a partir precisamente de un libro que acaba de presentar, que se llama Testimonio, viviendo la historia, y usted ha repasado y ha advertido que no es un libro de memoria, y ha advertido que se trata de ver momentos puntuales en los que tuvo usted oportunidad de participar. Momentos que tuvieron significación histórica. Momentos, por ejemplo, el Mayo francés, donde... O la transición soviética. Donde también estuvo y también participó. Eso. Y con recorridos por América Latina, de Chile y tantos otros lugares. Pero empecemos por lo general, lo iremos a lo particular. ¿En qué momento del mundo estamos? Porque la idea es que estamos en una transición a no se sabe dónde. ¿Dónde estamos? Sí, es una transición de no se sabe dónde a no se sabe dónde. Por eso hay un sentimiento general de confusión. Pero hay cosas simplemente muy serias que se repiten, como una guerra fría, sobre todo iniciada por Estados Unidos con China, por razones de competitividad imperial o neoimperial, y por otro lado una guerra caliente en Europa, que realmente es muy grave, muy seria, no solo por lo espantoso de toda guerra y la destrucción, las pérdidas humanas, obviamente como consecuencia de la agresión de Putin a Ucrania, pero una vez que se dice esto y que se sabe claramente quién es el responsable, lo que ocurre es que una guerra, lo más importante para una guerra es pararla, lo más importante. Y en esta transición no es evidente que lo que estemos haciendo pueda pararla, sino más bien agravarla. Por una razón muy sencilla, no se puede derrotar militarmente a Rusia, porque es una potencia nuclear. Pero Rusia no puede derrotar militarmente a Ucrania porque está detrás la OTAN y Estados Unidos. Por consiguiente, será un empate técnico de una u otra manera, pero ¿cuántas decenas y tal vez cientos de miles más tienen que morir? ¿Y cuánto más destrucción tiene que haber en Ucrania para pararlo? Por eso yo, francamente, en ese sentido, creo que la transición no puede ser una transición de un periodo de paz que habíamos conseguido más o menos a un periodo de guerra y de guerra fría, que podría ser una posibilidad, sino que tratemos de restaurar lo antes posible una geopolítica de paz y una negociación suficiente para en lo que más o menos sostiene el Papa, por ejemplo, ¿sí? Que yo me inspiro, que es que hay que parar la guerra y luego empezar a negociar. Luego, no antes. De momento hay que parar de matar. Y lo digo porque las transiciones pueden ser transiciones a lo anterior. ¿Sí? Y venimos de guerra fría y de guerra caliente. Y no simplemente terminan bien como la transición española, partiendo de una dictadura. Exacto. Y hacia una democracia. Totalmente. En muchos momentos incluso de esa transición en España, pues hubo el riesgo de un golpe de Estado para volver atrás, como el caso del asalto al Congreso de los Diputados por los golpistas del 23 de febrero del 81. Efectivamente es así, pero dígame, profesor, el Papa plantea eso, yo creo que es justo, pero ¿qué plantea China? Porque China también quiere intervenir y se diría que quiere pasar a ser un actor relevante mundial y antes solamente era una fábrica, y en este momento parece que quiere ser mucho más que una fábrica. Naturalmente. China, si no es ya, lo será el año que viene, la primera potencia económica mundial medida en Producto Interior Bruto. Y eso aterra a los Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos no es tanto que aterra, sino que afecta su ego histórico. Estados Unidos, cuando se liquidó la Unión Soviética, una serie de dirigentes, ideólogos y políticos americanos cantaron victoria.
la historia ha terminado. Fukuyama. Gran triunfo. Francis Fukuyama, efectivamente. Ya estamos solos como superpoder. Eso quería decir. Había una competición para ver quién era el nuevo imperio de los nuevos siglos, y ahora ya es Estados Unidos y punto. Y de repente, Rusia mantiene ciertos atributos imperiales, como la capacidad de destrucción nuclear, que nunca hay que descontar. 6.000 ojivas nucleares. Exactamente. Pero, digamos, eso sirve para acabar con el mundo, pero no para empezar un nuevo mundo. En cambio, China, paulatinamente, ha estado creciendo, ahora ya solo crece a 5% por año, que hay que decirlo, pero estuvo 20 años creciendo al 10% anual. 2 dígitos siempre. Y luego el tema propiamente tecnológico, que en último término es decisivo, tanto en la economía como en la guerra, como en el bienestar material. China no está al nivel de Estados Unidos todavía, pero China realmente está situada cada vez más cerca. Por ejemplo, la gente no sabe que la conectividad 5G salió de China. Es decir, la desarrollaron en el laboratorio de Huawei y después. Es decir, en este momento Estados Unidos, cuando llegaba al final de la historia y solo quedaba uno, pues resulta que ahora no. Que ahora hay como mínimo China y luego un mundo más que intenta ser multipolar. Entonces, cuando usted me pregunta qué quiere China y en relación con la guerra, China quiere dos cosas a la vez. Quiere la paz. Quiere la paz porque China sobre todo está haciendo negocio. Le interesa comprar, vender, ampliar mercados, seguir siendo el principal cliente y proveedor a la vez de toda Latinoamérica y de toda África como mínimo. Entonces China quiere eso. Y por tanto lo que está haciendo es a la vez apoyar a Putin, porque si no, no tiene credibilidad, no puede ser un aliado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo apoyarlo, económicamente sobre todo mucho, pero para influenciar y pararlo. Y por otro lado, China no acepta un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, y en eso coincide con Putin. Sí. Ese es el gran argumento de Putin, que está teniendo éxito en gran parte del mundo. Cuando decimos que Rusia está aislada en Ucrania, no es cierto. Gobiernos representando el 60% de la población mundial no aplican las sanciones a Rusia. Entonces, aquí la cosa es aún más complicada, porque, por un lado, China quiere la paz, pero no quiere una paz que instaure una nueva dominación americana. Sí, pero una sospecha le quiero plantear, una sospecha, y es que este ejercicio expansionista de Rusia entrando en Ucrania no puede ser también tomado como una coartada, como una normalización, si esto terminara con la partición de Ucrania, por ejemplo, como están proponiendo los rusos o algo así, para facilitar una entrada, una absorción de China por China de la isla de Taiwán, que toda la vida lo han perseguido. Desde luego no. Es una sospecha. No. O sea, la cosa no va así, en el sentido de que no hay una conspiración Rusia-China, yo primero tomo Ucrania, tú luego tomas Taiwán, no. Pero lo normaliza. Bueno, no, porque de todas maneras, si China intentara invadir Taiwán ahora, habría una respuesta militar muy fuerte. Y China hoy por hoy no le interesa una confrontación directa con Estados Unidos. Vamos a ver, la ideología fundamental del Partido Comunista Chino, en su origen y actualmente, no es el comunismo, es el nacionalismo. Sí. Lo que da legitimidad a la población, es que ha sido el único poder que plantó cara a Occidente y dejó de ser una colonia ni con los soviéticos ni con los occidentales. Eso es la base. Y en esa base hay el principio de integridad territorial de China a través de Taiwán. Digamos, es el Gibraltar de China. Lo que pasa es que es un Gibraltar bastante más grande y sobre todo con una potencia económica considerable. Entonces China dejó siempre muy claro, a largo plazo, Hong Kong y Taiwán son China.
Hong Kong cayó como manzana madura porque además hay un tratado internacional llegó el año 2000 en 1997 Hong Kong es China y es China. Y entonces, y Taiwán, afirman una y otra vez, históricamente volverá a China. Lo más curioso de esta historia es que el que era el gran partido de Taiwán hasta hace poco, que era el Kuomintang, que es el Kuomintang, que todavía es el segundo partido, que fue el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, que cuando perdió la guerra con los comunistas se refugió en Taiwán. Pero piensa, dice, y es su política, lo mismo que China, que Taiwán es una provincia de China, solo que ellos son la China legítima. Pero siempre estuvieron mucho más cercanos de venirse a negociar con China. Y la complicación ahí es que conforme se desarrolló una nueva población joven, muy occidentalizada, en Taiwán, estos dicen, no, de volver a China ni hablar, es otra vida, es autoritarismo, es otra cosa, es ideología, y entonces el partido independentista de Taiwán, entonces ha ido ganando las elecciones. Y esa es la cuestión de China con Taiwán. Pero fíjese que Estados Unidos no ha reconocido a Taiwán. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como Estado soberano. Lo que simplemente ha puesto la séptima flota y diciendo a China, no te tomes el tema por tu cuenta, no puedes invadir Taiwán. Pero Taiwán hay apenas una docena de repúblicas bananeras que lo reconocen y ya está. O sea, que el mundo acepta en realidad que Taiwán no es parte de China, pero no se puede dividir entre Taiwán o China. En ese sentido, no sería lo equivalente a la partición en Ucrania. Lo equivalente a la partición en Ucrania existe, y es algo que mucha gente piensa. Existe desde 1953, que es Corea. Las dos Coreas no han hecho la paz. No han hecho la paz. Es un alto el fuego con una línea delimitada y fuerzas a los dos lados de una zona desmilitarizada. Eso es lo que mucha gente piensa que puede pasar en Ucrania si realmente algún día habrá que parar la guerra. Y ahí el gran debate, las grandes contradicciones que cuestan cientos de miles de vidas potencialmente, es cuántos kilómetros más vaya esta línea. Es eso, es una polémica, un debate tan absurdo, tan primitivo, en un mundo de redes. Y mezquino. Bueno, y es medieval, como si el poder hoy día es por cuánto territorio controlo. Controlas por tecnología, controlas por economía, controlas por influencia cultural. Es de un primitivo absoluto. La culpa, Putin. Sí. Pero no hay que entrar en esa lógica. Bien, yo quiero preguntarle, en el conjunto del mundo, si no aprecia una regresión democrática. No vamos a describir ahora todos los países que están yendo para atrás, pero con muy pocas excepciones, casi todas las elecciones que se celebran en el mundo, producto de la polarización, producto de la tensión, están teniendo un ascenso muy importante las fuerzas de extrema derecha e incluso participando en los gobiernos. También en Europa, recientemente en Finlandia. Algunos piensan que si hubiera elecciones en Francia que podría ganar Le Pen, por lo menos las encuestas lo están diciendo en este momento. En Italia la señora Meloni es la primera ministra, y si damos una vuelta por América Latina, pues tenemos una situación bastante ahí no estoy de acuerdo. parecida. Bueno, vamos a verlo. Entonces, ¿no cree que en general en el mundo, primero mi pregunta es, una regresión democrática apreciable? No. En general no. Venga. Ahí está la cosa. Tiene usted toda la razón en Europa. En Europa, por sorprendente que sea. No tiene razón tampoco de regresión en África porque nunca han progresado. Desgraciadamente. Y solo Sudáfrica es una democracia, es realmente una democracia con fuertes tensiones en este momento. Pero en América Latina no. En América Latina lo que ha pasado es que fracasó la democracia. Es decir, lo que es un fenómeno mundial es la crisis de legitimidad de los sistemas políticos democráticos. América Latina en los últimos 20 años han ido, bueno, y más, si contamos desde 1989-90 Chile,
han ido cayendo dictaduras. Cayó la dictadura chilena, cayó la dictadura argentina, cayó la dictadura uruguaya, cayó la dictadura brasileña. O sea, ha habido... la paraguaya en su momento también. La Paraguay en su momento, tienes razón. El intento que hubo de un nuevo golpe de Estado en Bolivia, al cabo de un año fracasó. Es decir, que en este momento, formalmente, en América Latina, hay muchas menos dictaduras, muchas menos, que hace 20 años. Claro, quedan dictaduras serias. Nicaragua, la peor de todas. Venezuela, también por ahí. Y Cuba, yo la caracterizaría de manera algo diferente con las palabras de mi gran amigo, el diplomático español, Carlos Alonso Zaldívar, embajador de España en Cuba, que siempre ha dicho, Cuba es una dictadura con importante apoyo popular. Que realmente, a pesar de las dificultades, a pesar de la represión ideológica, a pesar de la carestía económica, todo eso, hay una fuerte movilización en Cuba en defensa de algunos aspectos del régimen cubano. Por tanto, es más complicado. Pero digamos, todo el resto de América Latina ha evolucionado hacia la democracia en términos formales de las instituciones. Y en los últimos años ha habido elecciones que han ganado fuerzas democráticas y más o menos progresistas. En Argentina, suponiendo que el peronismo, que es de extrema derecha, de extrema izquierda, de medio, de moderado, pero bueno... La confusión, sí, pero bueno. Sí, de acuerdo, pero el peronismo que ha ganado últimamente es un peronismo más en términos tradicionales progresista que anteriormente. En Chile, Pinochet lo sustituyó la democracia. Hubo la capacidad de la democracia de absorber un movimiento social tan importante como el de los jóvenes chilenos, que llegaron a elegir democráticamente, sin que hubiera ninguna amenaza de golpe de Estado, a un Gabriel Boric, que era dirigente de izquierda de los movimientos sociales, y a elegir un alcalde comunista democrática como alcaldesa de Santiago. Es decir, Chile tampoco, no ha habido una regresión, ha habido una progresión, que obviamente han ido un poco demasiado deprisa y han tenido que frenar, y de repente la Asamblea Constituyente, que iba a ser muy popular, ahora es muy de extrema derecha, pero no son las elecciones, es la Asamblea Constituyente. Y lo mismo si recorremos el continente. Costa Rica se ha mantenido como un caso excepcional en la historia del mundo. Sí. Desde 1948, plenamente democrática, sin fuerzas armadas, que es la única forma de evitar un golpe de Estado. Por cierto, eso ya lo entendieron los costarricenses, y particularmente un descendiente de catalanes que es el ídolo en Costa Rica, José Figueres, exactamente, que fue elegido presidente y le dio otro golpe de Estado, ganó la guerra civil correspondiente para aplastar el golpe de Estado. Dijo, bueno, ¿saben qué? Para que no haya más golpes de Estado, vamos a eliminar el ejército. Y en la parte de presupuesto del ejército, tradicionalmente un 10%, por mandato constitucional tiene que ir a educación y salud. Y se acabó, y se pudo hacer, contando con un civismo de la población costarricense, etc. Bueno, Ecuador ha habido sus más y sus menos, pero fundamentalmente sigue siendo democrático. Perú es formalmente democrático, solo que todos los presidentes acaban en la cárcel. Llevan 3 en este momento. 3 simultáneamente. Ahora, simultáneamente, pero es que si miramos desde Fujimori son 6. Sí. Todos los presidentes de Perú han ido a la cárcel, todos. Entonces, bueno, eso no es una regresión de la democracia en términos formales, sino que el funcionamiento de la democracia ha sido una catástrofe. Y Brasil ha oscilado casi, se pasa al autoritarismo de un Bolsonaro y ha reaccionado. Y Lula ha sido elegido democráticamente. Perdone el recorrido rápido de América Latina, pero es para decir que el fenómeno mundial que usted señala, en el fondo es más profundo y más peligroso, que es que los ciudadanos no creen en sus gobernantes, en ninguno, ni en sus partidos, ni en sus instituciones, ni siquiera en los medios de comunicación o en la judicatura. Esto es lo grave. Entonces, dependiendo del contexto histórico y cultural de cada país, de cada zona del mundo, esto se traduce más o menos democracia formal. Hay un movimiento de péndulo. Les recuerdo
que hay un experimento en marcha en Colombia que puede tener una importancia histórica. Colombia lleva siglo y medio en la violencia. En la violencia, poder oligárquico, cuando las guerrillas pactan y entonces se entregan, los matan. Y hoy día, si una cosa está clara en Colombia, es que el estallido social que ocurrió el año pasado, un estallido social impresionante, ha sido canalizado democráticamente por Gustavo Petro, el presidente que he elegido, y que tiene mucho cuidado en establecer políticas de conciliación, políticas de paz. ¿Funcionará o no funcionará? Pero es un intento de progreso. Ahora, ¿por qué Petro ha ganado? Porque era el único que la gente, un poco mesiánicamente, creía que podía ser un presidente democrático. El gran problema, querido Manuel Campo Vidal, no es la falta de democracia, sino el fracaso de la democracia en crear legitimidad. El problema de esto es que la recuperación de la legitimidad, la recuperación de la credibilidad, se nos antoja una tarea absolutamente complicadísima, muy difícil, y además que no hacerlo significaría la degradación efectivamente muy perniciosa de todo un sistema, como está pasando ya en algunos países, que se expresa de distintas formas, ¿no? Unos no vale para nada la política, otros, bueno, pues me pongo en la opción mucho más dura, porque esa polarización tan extraordinaria, que además han acrecentado el mal uso de las redes sociales, de las noticias falsas, de la desinformación, y todo eso está generando que finalmente haya pues un ascenso de los populismos, de un signo o de otro, pero que nos pueda conducir a un mundo bastante invivible, bastante invivible. Bueno, yo no estoy de acuerdo con generalizar el término populismo a todo. Realmente hay movimientos de izquierda democráticos que les llaman populistas los partidos tradicionales, pero que no son más populistas porque siguen pensando en instituciones democráticas, movilización social dentro de los márgenes de la ley. No, pero en cambio el populismo, digamos, de extrema derecha, que niega las instituciones democráticas. Y el caso más grave, me parece, no es en América del Sur, es en América del Norte. En Estados Unidos. O sea, yo vivo la mayor parte del tiempo ahora en Estados Unidos y bueno, ha habido una cosa que parecía impensable. Hubo hace 2 años un intento de asalto y de hecho de golpe de Estado, que no se sabe todavía hasta qué punto estaba ligado. Afortunadamente, las Fuerzas Armadas estadounidenses son perfectamente constitucionales y no diría democráticas, pero institucionales. Por tanto, no va a haber golpe de Estado en Estados Unidos. Pero desde hace año y medio se está hablando abiertamente en los medios de comunicación de guerra civil. Así es. Que la guerra cultural, que ya está ahí, puede ser de guerra civil. ¿Por qué? No entre 2 bandos del ejército, pero simplemente porque en una población de 340 millones de habitantes hay 500 millones de armas en casa de la gente. Entonces, a partir de un momento de radicalización posible, de polarización cada vez mayor, no provocado por los medios sociales, la expresan, pero está ahí. Esa polarización está llegando a enfrentamientos. En unos casos se manifiesta individualmente, matan siempre desequilibrados mentales, pero todo el mundo está un poco desequilibrado mental. En cuanto tienes una ametralladora en tu casa, te enfadas con un compañero de trabajo, te enfadas con un profesor, vas a una escuela y matas a todo el mundo. Y llevan un promedio en los 2 últimos años de una matanza por semana. O sea, eso es dramático. Sí, es democracia, pero es una democracia un poco especial. Y ahí estamos en esa situación. Por tanto, totalmente de acuerdo con usted. Lo único que preciso, que no todo es una regresión democrática, sino más bien una crisis de la democracia, que es distinto, crisis de legitimidad de la democracia, pero estamos claramente en un proceso de desestabilización institucional y de falta de apoyo a los partidos políticos tradicionales. Ahora, es muy importante saber cómo se expresa esa crisis de legitimidad, porque una cosa es que llegue a extremos como los de Estados Unidos, otra cosa es que llegue a una situación como Escandinavia. Lo que hay es una alternancia democrática con el apoyo de la población entre el centro izquierda
o el centro, Sí, el centro la derecha socialdemocracia tradicional. y la derecha, extrema derecha. Eso sí, eso es nuevo en Escandinavia. Pero bueno, no rompen las libertades, no eliminan el estado de bienestar al día siguiente, hay ciertos elementos que permanecen. Y eso es lo que da una idea de la solidez de las democracias. ¿Son sólidas las democracias europeas en general? Depende de la casuística. Italia es muy frágil. Francia, no hay partidos políticos tradicionales que han sobrevivido, no hay partido socialista, no hay partido de derecha formalmente, hay Macron, por ahora, y además acaba pronto. Acaba pronto porque no puede reelegirse. No puede reelegirse. Y Macron, yo he hecho el análisis, y cuando eligieron a Macron todo el mundo, Macron, la nueva esperanza democrática de Europa, pero en la primera vuelta, que es cuando la gente vota lo que apoya, Macron sacó el 17% del voto de la población francesa. La población, no de los electores, porque la mitad se abstuvo. Entonces, la situación es también muy frágil. En el Reino Unido, la cuna de la democracia en Europa. Bueno, el Partido Laborista está hundido porque dejó de ser laborista. Y por tanto la gente ya no cree en ellos. Y el Partido Conservador está en una crisis tal que, como usted sabe muy bien, ha habido en 3 meses varios primeros ministros. Sí, sí. Bueno, entonces eso es el problema. La crisis de legitimidad y la inestabilidad política. ¿Eso a qué se debe? Ahí es donde vienen las causas profundas. Vamos a ir a hablar de las causas profundas, pero déjeme decir, sobre Estados Unidos, porque claro, en este momento tenemos que Biden, el actual presidente, ha anunciado su reelección, Sí, que ni siquiera en el Partido Demócrata estaban de acuerdo. Bueno, pero nadie más se presenta. Nadie más se presenta y por lo tanto lo aceptan, pero en contra de la voluntad de muchísimas personas, diciendo, bueno, ya, sobre todo porque ha tenido algunos episodios en los que parecía que tenía un envejecimiento muy acelerado, plausible y visible, ¿no? Igual que la democracia. Y por otro lado, Donald Trump, que sigue en su pelea contra el fisco y en su pelea contra todo, y que continúa y se van desestabilizando otros por el camino. Por ejemplo, la compañía de televisión Fox, que ha tenido que prescindir de su telepredicador, entre comillas, estrella, que ha tenido que pagar 785 millones de dólares a una empresa simplemente para no ir a juicio, porque habían difundido, a sabiendas que era falso, que Biden había falseado las elecciones, etcétera, etcétera. El panorama de las próximas elecciones norteamericanas es bastante inquietante, profesor. Muy inquietante. Muy inquietante. Por eso, la gente que habla en serio de posible guerra civil en Estados Unidos no es gente exaltada o analistas de la extrema derecha o de extrema izquierda. No, es gente que está mirando las tendencias. Es decir, la democracia se rompe en el momento en que los oponentes pasan a ser enemigos. Que algún embrión de esto existe en España también. Que ya no se trata al otro partido, a la oposición, al gobierno, como adversario y vamos a ver quién gana, sino como enemigo. Y no se reconoce la legitimidad. O sea, lo que caracteriza a la oposición española actual desde el principio es que lleva mucho tiempo, desde el principio del gobierno de Pedro Sánchez, declarando ilegítimo el gobierno. ¿En función de qué? ¿Cierto? Bueno, pues eso multiplicado exponencialmente por en Estados Unidos es lo que está ocurriendo. Y aún más, la judicatura como agente neutral no es neutral. La judicatura en todas partes está politizada. Son nombramientos políticos extensivos. En España es el Parlamento, en Estados Unidos es el presidente, y según qué presidente tiene suerte de cuántos se mueren de los otros. Sí, porque y si no hay posibilidad de sustitución. Bueno, exactamente. Y esa vida, y pueden llegar hasta totalmente gagás, hasta los 90 y tantos años, esto sin que haya ningún mecanismo para desplazarlos. Entonces, ¿qué pasa? La táctica más importante es esperar. Y la oportunidad de nombrar a un superconservador o un superliberal, pero de esos hay menos, de 50 años para ir sustituyendo, con lo cual hoy día el Tribunal Supremo de Estados Unidos
es una institución extremadamente militante conservadora. En cuanto tuvieron la mayoría, ¿qué hicieron? Intentar restringir los derechos al aborto a las mujeres, que es lo único que puede salvar a los demócratas. Es lo que en las elecciones legislativas últimas, que se pensaban que iba a ser una catástrofe para los demócratas, no lo fue. Porque las mujeres se movilizaron a fondo porque saben que son los republicanos los que están detrás del Tribunal Supremo. Pero todo eso, ¿qué quiere decir? Desestabilización de las instituciones, falta de credibilidad de las instituciones y, por tanto, es tú contra mí a ver quién gana en plan de chulo. Esa es la situación. Vamos ahora a los movimientos sociales, a las causas profundas de por qué nos está pasando lo que estamos viendo en la superficie de la política y con toda esta desazón, ¿no?, que estamos comentando. Ahí hay una movilización, detectamos todos, ¿no?, muy fuerte de las mujeres en todos los países. Absolutamente. Un empoderamiento que realmente no era previsible hace 15 años, por ejemplo. No, eso lo han hecho 10 años. Los movimientos feministas por sí mismos. Lo han hecho, efectivamente, y que en algunos lugares están siendo muy determinantes, por ejemplo, para que los demócratas ganaran las elecciones legislativas de estas de medio término, que se llaman en Estados Unidos, pero hay movilizaciones de jóvenes menos. Esa es la impresión que hay. Y hay, sobre todo, y usted conoce muy bien, una proliferación de redes sociales, una utilización que no se sabe exactamente a dónde nos conduce, ¿no? Porque esto vemos por todas partes un acrecentamiento del individualismo, muy poca tendencia a la organización de puramente movimientos de masas, etcétera, y antes lo que era la antiglobalización, pues eran grupos de extrema izquierda, pero yo diría que Trump también hace de antiglobalizador de otra manera. Es antiglobal, tiene una cara como un piano, porque al mismo tiempo invierte globalmente, se relaciona con las multinacionales, pero su discurso es antiglobal. Efectivamente. Entonces, todo eso, desde el punto de vista social, no ya tanto de política, ¿a qué nos conduce? ¿Qué análisis haría de a la fragmentación de la sociedad y, como usted ha dicho muy bien, al individualismo extremo? No es la culpa de las redes sociales. Lo que ocurre es que las redes sociales han desintermediado a los medios de comunicación tradicionales. Es decir, en un cierto sentido han democratizado la comunicación, porque tradicionalmente la comunicación masiva estaba controlada por los gobiernos o por las grandes empresas, fundamentalmente. Las redes sociales permiten salir de ese monopolio del control de los grandes medios de comunicación. ¿Y qué ha pasado? Ha entrado la sociedad en pleno. Y ahí estábamos los que, muy idealistas, pensábamos que eso era tan positivo que realmente cambiaría el mundo para bien, para valores humanos, para valores solidarios. ¿Qué pasa? Pues que lo que ha entrado es la sociedad. Es decir, ha entrado los humanos tales como somos. Y los humanos, muchos de nosotros, somos unos bichos bastante perversos. Entonces, lo mismo que han entrado movimientos de defensa de los derechos de la mujer, movimientos LGTBI, movimientos ecológicos, movimientos de solidaridad internacional, todo eso está ahí, pero también han entrado a fondo el sexismo, el nazismo, el racismo, la homofobia y simplemente el intento de explotación de las redes para su propio beneficio. Es decir, todo eso está ahí. Lo bueno y lo malo de la sociedad humana está en las redes sociales. Lo que hacen, lo hacen más visible. Y al hacerlo más visible, las personas, cualquier persona, busca adherirse al grupo con el que están de acuerdo. Hay estudios muy serios de comunicación política que muestran que la relación de la gente a la información política que reciben de los medios de comunicación y de las redes sociales no es para informarse, sino para confirmarse. Que cada uno busca el grupo de la red con el que está de acuerdo. Los que miran Fox en Estados Unidos no oyen la Radio Nacional Pública, que es muy progresista. No, es excluyente, totalmente excluyente. Es decir, hay es un tema que se llama la cámara de eco. Es decir, los medios se convierten en el eco de lo que la gente piensa y según a qué medio está diciendo eso, van hacia allá. Resultado, fragmentación creciente. Y yo no me hablo contigo.
Y como ni siquiera acepto tu existencia, la incomunicación y el rechazo del otro se convierte en un germen de violencia. Y ese es el germen realmente de una polarización, o de que se pueda hablar del concepto guerra civil, por lo menos al que se está refiriendo porque Estados claro, Unidos. en el momento en que tú no reconoces al otro, es como si el otro fuera un alienígena. El otro es el otro, no es parte de tu especie, no es parte de lo que tú puedes pensar y hacer tú mismo. Se rompe, se rompe. Entonces, insisto, en España hay un fenómeno menos avanzado que en Estados Unidos, pero un fenómeno que no existía hace 20 años y que ahora es muy amplio. Grandes sectores de la población que excluyen cualquier diálogo y cualquier tolerancia tranquila, mesurada, institucional, con otros puntos de vista. Este libro testimonio que usted ha firmado y que ya clarificó que no era un libro de memorias, pero que tiene distintas etapas de allí donde usted ha estado participando en algún momento. Exactamente. Tiene una parada, ya hemos hablado de China, hemos hablado de Chile, hemos hablado también de Estados Unidos, tiene una parada importante en Nicaragua. Y tuve recientemente la oportunidad de entrevistar al periodista Chamorro, de la familia Chamorro, en este caso era Carlos Fernando, que es una persona de una familia, hijo de Violeta Chamorro, hijo de Joaquín Chamorro, que fue asesinado por la dictadura de Somoza. Una familia digna, como usted la define en el libro, pero que fue castigada por la dictadura de Somoza primero y por la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, su esposa, ahora mismo, ¿no? Qué tristeza de país, de lo que usted llama las revoluciones traicionadas. Me llamó mucho la atención esa frase. E incluso en algún momento también lo llamaba la revolución perversa, la revolución pervertida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estuve muy al inicio de la revolución sandinista, dirigiendo un equipo de Berkeley. De la universidad donde usted era catedrático. Sí, eso es, en California, pero con movimiento de solidaridad entre universidades, etcétera. Hicimos un programa de año y medio en Nicaragua para crear las nuevas instituciones municipales democráticas del sandinismo, con el apoyo del sandinismo, pero cuidado, con el apoyo del vicepresidente del gobierno sandinista en ese momento, que era Sergio Ramírez. Hoy exiliado también. Exiliadísimo, gran escritor, intelectual notable, que hoy día es el más acervo crítico de la dictadura sandinista, pero bueno, que era un hombre muy educado y que quería empezar con una buena democratización de los municipios que no existían prácticamente. Bueno, lo hicimos muy bien, realmente salió una reforma interesante. El jefe supremo Ortega convocó a todos los cuadros municipales con nosotros delante, dio las gracias a los compañeros de Berkeley, pero le voy a contar algo que no había contado públicamente. Entonces, todos muy contentos, y inmediatamente al día siguiente era la gran fiesta. Habíamos democratizado los ayuntamientos, los habíamos formado, entrenado, enseñado el urbanismo, enseñado Parecía todo que eso. íbamos hacia la democracia en Nicaragua, ¿no? A asentar. Y a nivel local, municipal. Que es la base. Recibo una llamada de la Agencia Internacional del Desarrollo, de la Embajada Americana, que era la que financiaba todo el estudio. Me llaman y... Le llama usted como director del estudio, digamos. Yo era el director del estudio en nombre de la Universidad de California en Berkeley. Y me llama y me dice: ¿qué ha hecho usted? Digo, ¿cómo que he hecho? Para cumplir, nos pidieron asesorar a la administración sandinista y hemos organizado, creo que nos han felicitado. Y dice, exactamente. Digo, ¿cómo que exactamente? Y dice, sí, porque usted de verdad cree que Estados Unidos, la administración Reagan, les envió a ustedes para ayudar al sandinismo. Pues sí, oiga, es el gobierno actual. No, estamos financiando la contra y queremos acabar con el sandinismo. Y usted, mañana mismo se clausura el programa y usted y todos sus ayudantes se toman el primer avión de vuelta a ver que no aparezcan nunca más por aquí. Porque si no nos liquidan los sandinistas, los liquidaremos nosotros. Tremendo. Eso es testimonio personal. Tremendo testimonio personal que usted vivió. Bueno, pues estuve con Carlos
Fernando Chamorro, que por cierto fue alumno de usted en Berkeley, donde él también estaba ahí dando unas clases, y nos estuvo planteando que el único periodismo posible de Nicaragua se está haciendo desde Costa Rica, se está haciendo desde el exilio, y nos puso el ejemplo estremecedor de que un chico joven grabó la procesión del miércoles santo, fíjense qué peligro, la subió a sus redes sociales y fue a la cárcel directamente, sin juicio, por haber dado una procesión. El enfrentamiento con la iglesia es brutal, y eso quiero enlazarlo con un movimiento, estoy leyendo a propósito de esta cuestión, en torno a condicionar el próximo cónclave para que haya un papa ultraconservador. Y hay ahí millonarios católicos norteamericanos que están aportando mucho dinero. De nuevo aparece la figura de Bannon como gran conspirador, al que usted se ha referido en algunas entrevistas aquí en Next Educación, advirtiendo sobre el personaje que creó Cambridge Analytica, que influyeron en el Reino Unido para la victoria del Brexit, que ahora lamentan el haberse salido de Europa, y que ahora estarían y habrían tomado como objetivo al Papa Francisco. Yo creo que usted conoce bien y de cerca esa situación, y me gustaría que lo comentara. Mira, absolutamente. Cuando Bannon lo echó Trump de la Casa Blanca, siendo su principal asesor, lo echó porque tenía una lucha de poder con la familia de Trump, con la hija y el yerno, que no lo podían ni ver porque decían, no, un momento, usted no es presidente ni nada, es un asesor más. Bueno, entonces Bannon se enfrentó también al multimillonario Paul Mercer, que financiaba a Trump y lo financiaba a él, y Paul Mercer también se enfadó con él. Total, salió despedido de la Casa Blanca. Pero como tiene mucha influencia, muchos contactos en medios súper ricos de Estados Unidos, se vino a Europa para hacer lo mismo. Se puso una oficina en Bruselas, apoyado por el partido de extrema nacionalismo flamenco, el mismo que apoya Puigdemont, por cierto. A Carles Puigdemont, el independentista catalán, ¿sí? Exactamente. Efectivamente. Extrema derecha, flamenca en este caso. Flamenca, supernacionalista, racista. Bueno, no quiere decir que Puigdemont lo sea, pero el partido que lo apoya es, claramente. Entonces, Bannon desde ahí, desde esa oficina, intentó coordinar todo un movimiento en Europa que fuera apoyando los gobiernos ultraconservadores. Su principal aliado, Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que lo recibió, lo financió y le encargó cosas. Y ahí conectó con el ala más conservadora del Vaticano, pero en el poder vaticano todavía, que entre otras cosas, aprovechando que estaba el gobierno Berlusconi, influyeron para que le dieran un monasterio maravilloso a Bannon, a 60 kilómetros de Roma, para que organizara ahí una escuela de cuadros de nacionalcatolicismo, de extrema derecha, para que se fueran infiltrando en toda la política. Esto, con la elección del Papa Francisco, se cortó, pero no desapareció. Entonces Bannon tuvo que salir. El gobierno italiano de repente se dio cuenta que había ido demasiado lejos, les quitó el permiso para el monasterio, pero Bannon juró venganza. Y los cardenales que lo apoyaron juraron venganza. Bueno, ya veremos el próximo papa. O sea que eso está ahí. Y que esa especie de polarización y de lucha cruenta, y en el Vaticano no se las gastan con cuidado, porque es una vieja tradición de envenenamientos a nivel papal. Entonces, Juan Carlos I estuvo, por ejemplo, 33 días en el pontificado y se fue a dormir y se levantó. Se levantó, lo levantaron al día siguiente. Mucha gente con conocimiento de causa opina que la película famosa El Padrino 3 es auténtica, en la que aparece el envenenamiento del Papa. Bueno, entonces, tiene usted toda la razón. En este momento está creándose una red conspiratoria para el próximo cónclave que puede extrapolar al interior de la Iglesia Católica la confrontación violenta y radical, intolerante,
entre ultraconservadores y los que todavía creen que la Iglesia puede hacer algo por el mundo. Entonces, tiene usted toda la razón, ha puesto el dedo en la llaga en una de las cosas de las que casi nadie habla y que sin embargo puede tener una importancia decisiva. Y eso todo está llevando también a algo que creo que conoce usted bien, que es el ascenso de otras iglesias. Respetamos a todas las iglesias desde aquí, pero me estoy refiriendo a las iglesias inventadas, las iglesias que se montan como negocio, simplemente encontrando en un momento determinado a alguien despistado que necesita amparo por cualquier razón. Conozco y sigo algunas de ellas. En Brasil ha aparecido una que se llama Pare de Sufrir, que es marketingianamente realmente muy curioso, y que eso ha llevado a un debilitamiento de la Iglesia Católica en América Latina. Y yo creo que esto es algo apreciable. No sé si conoce usted porcentajes o dimensiones de ese retroceso. Totalmente. Mire, en mi libro La Nueva América Latina, que se publicó hace 2 años, señalo como uno de los crisis más graves de América Latina la erosión progresiva de la influencia de la Iglesia Católica en beneficio de los llamados evangélicos, en los que hay de todo tipo, pero que en todas partes hay simplemente los especuladores, hay los de extrema derecha, apoyan a Bolsonaro, apoyan a todos los regímenes dictatoriales, y hay gente normal, espiritual, etc. Bueno, pero tienen una cosa en común todos, que tienen un gran éxito. Un gran éxito. ¿Por qué? Porque se ocupan de los pobres. Claro. La Iglesia Católica, la jerarquía, como les dijo el Papa Francisco a los obispos brasileños, ha abandonado. Ahora intenta el Papa actual cambiar algo las cosas, pero ha abandonado a los pobres. Localicé una frase del Papa Francisco que dijo en una misa de Jueves Santo: el pastor tiene que oler a oveja. A mí me pareció que era muy difícil sintetizar en pocas palabras, 7 palabras, el pastor tiene que oler a oveja, esa crítica a su gente, a su estructura, totalmente, a su jerarquía, a sus obispos, y al mismo tiempo esa llamada acérquense a los pobres, acérquense a la ciudadanía en el sentido que lo está usted planteando. Sí, yo recuerdo el otro discurso suyo, tengo una colección de sus discursos, que dice a los obispos latinoamericanos: salgan de sus palacios. Bueno, entonces eso ha motivado que hoy día la Iglesia Católica en Chile, que era muy fuerte, hay menos de 10% de católicos practicantes. ¿Bautizados? Sí, claro. 10%. Brasil, la Iglesia Católica ya solo representa 1/3 parte de los brasileños. Y la mayoría de brasileños se dividen en distintos grupos evangélicos, que en su conjunto apoyaron a Bolsonaro, que es evangélico él mismo. México, donde hay un presidente progresista, en principio, dentro de lo que puede llamar progresista. Ya sabe que está muy discutido todo eso, ¿eh? Y bueno, particularmente en un país en el que desgraciadamente hay tanta violación de los derechos humanos cada día, y no va solo por periodistas, sino por ciudadanos asesinados constantemente. Sí, pero ahí no es tanto el gobierno como sin duda el narco, el tema del narcotráfico y la guerra criminal, sin que duda fue impulsada sobre todo por el presidente Calderón, Bush y Aznar. De acuerdo, hicieron esa catástrofe de la guerra civil en México que iniciaron ellos. Pero tiene usted razón. La mayor parte de mis amigos intelectuales de izquierda mexicanos piensan que yo estoy equivocado de no ser abiertamente crítico con López Obrador. Claro que yo les contesto que tiene 67% de popularidad, que lo eligieron con 70% del voto y que sigue manteniendo esa popularidad a punto ya de acabar el sexenio. Por ese camino volveríamos al embajador Carlos Alonso Zaldívar, casi de un régimen... Sí, pero no hay dictadura. Pero de un régimen que tiene esa popularidad que tapa tantas cosas. Sí, en México es mucho más alta la popularidad de López Obrador. Pero lo que quería decir en relación con su temática extremadamente importante es que López Obrador es evangélico. No es evangélico de extrema derecha, no es evangélico, pero es evangélico. Y tiene pactos con iglesias evangélicas importantes, algunas de ellas muy conservadoras. Por tanto, una de sus principales bases de apoyo popular son los evangélicos. Y vamos país por país por país. Los evangélicos hoy día son la fuerza
ideológica más importante de América Latina, que han desbancado por completo a la Iglesia Católica. Y es otra crisis de legitimidad, que siempre parte de lo mismo. Si tú no haces lo que se supone que haces, ocuparte de los pobres, de la salvación de la gente, ayudar, la caridad cristiana, todo eso, y te dedicas a juegos de poder y a andar con las comuniones y las bodas de la oligarquía, pues vas a pagar por eso. Se te socava la base social de la que dependías. Inquietante todo esto, ¿no? Porque el Papa Francisco, que Dios lo conserve muchos años. Por favor. Que Dios lo conserve muchos años, pero como me decía una persona del Vaticano recientemente, hay algunos que rezan para que Dios lo acoja pronto en su seno, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de la Muy propia, bueno. Dentro de la propia Es así. Iglesia. No, desde luego. Y lo que tiene usted toda la razón, y que no se habla mucho, es la conspiración en marcha hacia el nuevo Papa. Lo que pasa es que como todo depende de dónde se posa el Espíritu Santo, todavía no sabemos nada. Pues inquietante todo esto. Vamos a concluir. Entonces, por tanto, aquí todo es un problema de credibilidad, es un problema de fiabilidad, es un problema de erosión, que no solamente se piensa en los partidos políticos y en los gobiernos, en las instituciones en general. Y en Afecta a los medios de comunicación, afecta a los empresariados, afecta a los bancos. A la ciencia. Y a la se ciencia. Pone en cuestión la ciencia. Se pone en cuestión todo. Con el negacionismo, por ejemplo. Exacto. Negacionismo de la erosión de la tierra, pongamos por caso, o con las vacunas, con las vacunas que infiltran un chip en la Yo sangre todavía de las no he personas. entendido el mecanismo por el cual de una inyección te meten un chip en el cerebro, pero bueno. Increíble. Bueno, pero hubo gente que se lo creyó. ¿Cómo? Y personas que parece que por su posición social, por su cultura incluso, hubieran tenido que reaccionar con una sonrisa compasiva ante una acusación tan falaz, ¿no? Le recuerdo que en Francia, donde hubo un enorme movimiento negacionista, una tercera parte de los médicos se negaron a vacunarse. ¿Y eso cómo se explica, profesor? Porque la ciencia, aprobaron la asignatura, aprobaron la carrera, se licenciaron en medicina. Pero la es ideología muy es más inquietante. potente. La ideología es más potente que la creencia en la ciencia. Y el hecho de ser médico no quiere decir que pueda no ser un fanático de algún tipo de ideología. Sobre todo que desconfíen de lo que les han enseñado, como desconfían de que la democracia sea democracia, de que la ciencia sea ciencia. Es decir, el negacionismo se extiende a profesiones liberales, a médicos, a científicos, incluso algunos de ellos que pasan su tiempo para demostrar científicamente que la teoría del cambio climático no es cierta. Efectivamente, y ahí están los incendios inesperados, el adelanto de los veranos, las temperaturas extremas, las heladas, etc. Totalmente. Una palabra de esperanza para terminar, a pesar de todo. Una palabra de esperanza para ver cómo, por qué camino resistimos primero y recomponemos después. Lo más importante es quién lo hace. Los caminos pueden ser movimientos sociales, pueden ser movilizaciones políticas, pueden ser movimientos de solidaridad. El problema es quiénes son los actores que lo pueden hacer. Y ahí es realmente algo que podemos mostrar científicamente. Hoy por hoy, los actores que pueden cambiar las cosas hacia el futuro son dos: las mujeres y los jóvenes. Las mujeres porque ha habido una insurrección de masa que están cambiando valores fundamentales de la vida, y los jóvenes porque si algo sabemos del futuro es que lo hacen los jóvenes. Pero déjeme añadir una cosa. Hoy día en casi todos los países hay movimientos muy activos de personas que antes se daban por jubiladas, por liquidadas, porque estaban fuera de la circulación y que están tratando de organizarse también, en primer lugar, para hacer respetarse sus derechos, eso para empezar. Claro. Pero a continuación, porque ven y temen, precisamente, no quieren dejar a sus hijos y a sus nietos el mundo que parece que se dibuja, ¿no? Eso es otra esperanza, efectivamente, porque lo que pasa es que, digamos, no han preparado a sus jóvenes para esto. Entonces ahora intentan recuperar el terreno perdido, pero es que nuestra sociedad, todas, hemos abandonado a los jóvenes, en términos de la economía, del empleo,
de la educación, la crisis de la educación. ¿Sabe usted que la tasa de abandono escolar en secundaria es la misma en California y en Cataluña? 30%. Espectacular. Pero eso es un despilfarro humano de recursos y además desesperanzador. Entonces, hay esfuerzos. Ahora se está metiendo a fondo de verdad, tomando en serio la formación profesional. Y ahora. Como una alternativa. Se está reformando la universidad. Empieza a haber cosas. Pero bueno, venimos con tanto atraso de que, por ejemplo, el empleo de los jóvenes se ha aceptado que, bueno, como es joven, pues no pasa de 1.000 euros al mes y ya vale. Que dé gracias que tiene un trabajo. Es decir, estamos perdiendo a los jóvenes. Por tanto, los jóvenes, para salirse de donde están y proyectar otro mundo, van a tener que hacerlo contra la sociedad y hasta, me permito decir, contra sus mayores en términos generales. No contra sus padres o abuelos, pero contra los mayores. Y de esos movimientos no sabemos lo que puede salir. O sea, sabemos seguro que los jóvenes están en revuelta. Pero una revuelta que no tiene mucho que ver con los partidos tradicionales, para nada, que están todos envejecidos, los tradicionales. La edad media de un partido socialdemócrata o conservador en Europa, militantes de 60 años. ¿Envejecidos o desaparecidos, como ha dicho el caso de Francia? De Francia, de Grecia, de Italia, de crisis profundas en casi todos los otros países. Y ya digo, ahí se salva la socialdemocracia escandinava y España y Portugal porque han reaccionado. Y no mucho más. Así es. Profesor, un placer siempre escucharlo. Muchas gracias por estas orientaciones. Muchas gracias por escucharme y escucharnos a la audiencia. Hasta aquí nuestro foro Next Educación. Un placer siempre escuchar al profesor Manuel Castells.